Hay fallas en un auto que te avisan con tiempo, y hay otras que simplemente te golpean de frente. Una de ellas es cuando el volante se pone duro de la nada. No importa si vas saliendo de tu casa, entrando a un estacionamiento o dando vuelta en una glorieta, el momento en el que giras el volante y sientes que se resiste, el susto es inmediato. Muchos conductores creen que el coche se va a quedar sin control o que algo grave ya se rompió. Y aunque no siempre es una falla catastrófica, sí es una señal que jamás debes ignorar. Hoy vamos a hablar de la dirección electroasistida. ¿Por qué falla? ¿Por qué se endurece? ¿Y qué significa realmente cuando el volante deja de sentirse ligero? ¿Qué es realmente la dirección electroasistida? La dirección electroasistida no es magia, pero casi lo parece. Es un sistema diseñado para ayudarte a mover el volante con menos esfuerzo, sobre todo cuando el auto está detenido o circulando a baja velocidad. A diferencia de los sistemas hidráulicos antiguos, aquí no hay una bomba movida por el motor ni mangueras con presión constante. Todo depende de la electricidad del vehículo y de componentes electrónicos que trabajan en conjunto. Esto hace que el sistema sea más eficiente, más preciso y más inteligente, pero también lo vuelve más sensible a fallas eléctricas, sensores defectuosos o problemas de voltaje. ¿Cómo funciona? Paso a paso. Cada vez que giras el volante, un sensor detecta cuánta fuerza estás aplicando. Al mismo tiempo, otros sensores miden la velocidad del auto y el ángulo de giro. Toda esa información se envía a una computadora que decide cuánta ayuda debe darte el motor eléctrico. Si vas despacio, la asistencia es mayor. Si vas rápido, la asistencia disminuye para darte estabilidad. Todo este proceso ocurre en fracciones de segundo. Cuando una sola parte de esta cadena falla, el sistema entra en modo de protección y reduce o elimina la asistencia, provocando que el volante se sienta duro. Primeros cambios en la sensación del volante. Antes de que la dirección se ponga completamente dura, el auto suele avisar. El volante puede sentirse más pesado de lo normal, puede tardar en regresar al centro o puede endurecerse solo en ciertos momentos. Algunos conductores notan que al arrancar está duro y luego se suaviza, mientras que otros sienten el problema solo al estacionarse. Estos cambios no son normales y suelen indicar que el sistema está compensando una falla interna. Ignorar estos síntomas es una de las razones más comunes por las que una reparación pequeña termina siendo una reparación costosa. Dirección electroasistida. Dura. Causas reales y señales clave. Luces y mensajes en el tablero no siempre avisan. Una de las razones por las que la dirección electroasistida es tan traicionera es porque no siempre prende una luz de advertencia. Mucha gente espera ver un foco rojo enorme en el tablero, pero la realidad es que en muchos autos el sistema puede fallar sin avisar claramente. En algunos modelos aparece un volante con un signo de exclamación. En otros dice EPS, Power Steering, Steering Assist Failure, o simplemente se enciende el Check Engine. Y en los peores casos, no aparece absolutamente nada. El volante solo se pone duro y ya. Esto pasa porque la computadora detecta un valor fuera de rango, entra en modo seguro y reduce la asistencia para evitar daños mayores. Batería débil. El enemigo número 1. Aquí viene una verdad que muchos talleres no te dicen. La causa más común de dirección dura no es la cremallera, es la batería. La dirección electroasistida necesita voltaje estable y suficiente para funcionar correctamente. Cuando la batería está vieja, descargada o ya no entrega la corriente adecuada, el sistema es el primero en sufrir. Por eso hay autos donde el volante se pone duro al encender en frío, al prender las luces, el aire acondicionado o al girar el volante mientras estás detenido. No es casualidad. El sistema detecta bajo voltaje y se protege. Cambiar una batería puede costar una fracción de lo que cuesta una cremallera, pero si no se revisa a tiempo, el daño sí puede escalar.
Alternador y problemas de carga. Si la batería es nueva y el problema continúa, el siguiente sospechoso es el alternador. Un alternador que no carga correctamente puede provocar picos de voltaje o caídas intermitentes que confunden a la computadora de la dirección. Esto explica por qué hay autos donde el volante se endurece solo cuando el motor está caliente o después de manejar varios minutos. El sistema eléctrico empieza a volverse inestable. Los sensores mandan datos erráticos y la asistencia se corta. Muchos mecánicos cambian piezas caras sin medir voltaje en marcha, y ahí es donde el cliente pierde dinero innecesariamente. Sensores de torque y ángulo. Fallas invisibles. Dentro de la columna de dirección hay sensores que miden cuánta fuerza aplicas al volante y hacia dónde lo estás girando. Estos sensores son extremadamente sensibles. Un golpe fuerte en la suspensión, un alineado mal hecho o incluso mover el volante con el auto apagado durante mucho tiempo puede descalibrarlos. Cuando esto pasa, el sistema ya no sabe cuánta ayuda darte y prefiere no ayudarte en absoluto. El resultado: volante duro, intermitente o inconsistente. Aquí es donde muchos autos necesitan reaprendizaje o calibración, no refacciones nuevas. Pero si el taller no tiene equipo o conocimiento, te van a vender una reparación que no necesitabas. Motor eléctrico de la dirección. El corazón del sistema es el motor eléctrico que genera la asistencia. Con el tiempo, este motor se calienta, se desgasta o acumula suciedad interna. Cuando el motor detecta temperatura excesiva o resistencia interna, reduce su funcionamiento. Por eso algunos autos pierden asistencia solo después de girar mucho el volante, como al estacionarse varias veces seguidas. Dejas reposar el auto y mágicamente vuelve a funcionar. No es magia, es protección térmica. Ignorar esto puede provocar que el motor se queme por completo, y ahí sí, la reparación se vuelve muy costosa. Conexiones, tierras y falsos contactos. Una falla eléctrica no siempre es una pieza rota. Muchas veces es un simple falso contacto, un conector sulfatado o una tierra floja. La humedad, el polvo y el tiempo juegan en contra de los conectores del sistema de dirección. Un mal contacto puede provocar que la asistencia se corte de forma aleatoria, haciendo que el problema aparezca y desaparezca. Esto desespera al conductor y también al mecánico que no revisa lo básico. Limpiar, ajustar o reparar un cable puede resolver un problema que parecía grave. ¿Cuándo se puede apagar sin escáner? Hay casos específicos donde apagar y prender el auto, desconectar la batería por algunos minutos o girar el volante de tope a tope puede reiniciar el sistema. Esto no repara la falla, pero sí puede devolver la asistencia temporalmente. Es importante entender que esto no es una solución. Es solo una señal de que el sistema detectó un error y se reinició. Si el problema regresa, hay una causa de fondo que debe diagnosticarse. Usar estos métodos como solución permanente solo retrasa lo inevitable. Cuando ya es una falla seria. Si el volante está duro todo el tiempo, incluso en carretera, si se escuchan ruidos eléctricos, zumbidos o vibraciones al girar, o si el volante no regresa al centro, estamos hablando de una falla mayor. Aquí ya puede haber daño interno en la cremallera, en el motor eléctrico. ¿Cómo diagnosticar correctamente? Orden lógico. El error más común cuando la dirección electroasistida se pone dura es empezar cambiando piezas sin un orden lógico. El diagnóstico correcto siempre debe ir de lo más simple a lo más complejo. Primero se revisa el estado de la batería, no solo si enciende, sino si entrega el voltaje correcto en reposo y bajo carga. Después se revisa el sistema de carga del alternador con el motor encendido. Luego se inspeccionan fusibles, relevadores y tierras del sistema de dirección. Solo después de eso se pasa a sensores, motor eléctrico o módulo. Saltarse pasos es la razón principal por la que la gente termina gastando el triple.
Pruebas básicas que cualquiera puede hacer. Aunque no seas mecánico, hay pruebas sencillas que te pueden dar pistas claras. Por ejemplo, si el volante se pone duro solo al encender el aire acondicionado o las luces, es casi seguro un problema eléctrico. Si la dirección funciona bien en carretera pero se endurece al estacionarte, puede ser sobrecalentamiento del motor eléctrico. Si se pone dura de golpe y no regresa, puede ser sensor o módulo. Estas observaciones ayudan muchísimo a evitar diagnósticos erróneos y te ponen en ventaja frente al taller. ¿Cuánto te pueden cobrar en realidad? Aquí viene la parte que duele. Un diagnóstico básico debería costar entre poco y moderado, dependiendo del país y el taller. Cambiar batería es de lo más barato comparado con todo lo demás. Reparar cableado o tierras sigue siendo accesible, pero cuando hablamos de sensores, motores eléctricos o cremallera completa, los costos se disparan. Una cremallera electroasistida nueva puede costar lo mismo que medio coche en modelos recientes. Por eso es tan importante confirmar el diagnóstico antes de autorizar cualquier reparación grande. Reparar versus reemplazar. No siempre hay que cambiar todo el sistema. En muchos casos, se puede reparar el motor eléctrico, recalibrar sensores o reparar cableado interno. El problema es que no todos los talleres tienen el conocimiento ni las herramientas para hacerlo, así que prefieren cambiar todo. Esto no siempre es mala intención. A veces es falta de capacidad, pero tú como dueño debes saber que sí existen opciones intermedias, mucho más económicas, si buscas al especialista correcto. Errores comunes de los talleres. Uno de los errores más frecuentes es culpar directamente a la cremallera sin revisar batería ni alternador. Otro error es borrar códigos y entregar el auto sin haber resuelto la causa real. También hay talleres que confunden problemas de suspensión con fallas de dirección eléctrica. Un auto mal alineado o con llantas en mal estado puede sentirse duro, aunque el sistema esté funcionando bien. Por eso es clave un diagnóstico completo y no solo electrónico. ¿Se puede manejar así? Sí, se puede manejar con la dirección dura, pero no se debe. En ciudad aumenta el riesgo de accidentes al maniobrar. En carretera, una falla repentina puede hacerte perder el control. Además, seguir usando el sistema en falla puede dañar componentes que aún estaban bien. Lo que empezó como un problema eléctrico pequeño puede terminar en una reparación enorme si se ignora. Consejos para que no vuelva a pasar. Mantén la batería en buen estado y cámbiala cuando ya no entregue voltaje correcto. No fuerces el volante hasta el tope por mucho tiempo. Evita girar las ruedas con el auto apagado durante largos periodos. Atiende golpes en suspensión y alineación de inmediato. Y si aparece una luz o el volante se siente raro, no lo ignores. La dirección electroasistida avisa primero con síntomas, no con fallas catastróficas inmediatas. La dirección electroasistida no es magia, es electrónica, sensores y electricidad trabajando juntos. Cuando algo falla, el sistema se protege endureciendo el volante. No siempre significa una reparación costosa, pero sí significa que algo no está bien. La diferencia entre gastar poco o gastar una fortuna está en diagnosticar bien y a tiempo. Ahora ya sabes por qué se pone duro el volante, qué revisar primero y cómo evitar que te vean la cara en el taller.